Hola, soy Elena. Mi propio hijo, el niño al que le di la vida, me puso un puñado de trigo crudo en la mano y me dijo que de ahora en adelante eso sería mi comida. Así es como descubrí que en mi propia casa yo valía menos que un animal. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no eres nada, precisamente por la persona que debería protegerte? Antes de contarte cómo ese puñado de granos se convirtió en el principio de su fin, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una madre a la que han humillado decide recordar quién es. Todo esto ocurrió en la casa que construí con mi esposo, Juan, aquí en un suburbio tranquilo de Miami. Es una casa grande, llena de luz y de recuerdos que se desvanecen. Desde que Juan falleció hace 5 años, mi hijo Tomás y su esposa, Angélica, se mudaron conmigo, supuestamente para cuidarme. Pero el cuidado se convirtió rápidamente en control, y yo pasé de ser la dueña de mi hogar a ser una sombra silenciosa que deambula por los pasillos, un mueble viejo que ya no combina con la nueva decoración. El peso de sentirme una carga es algo que te ahoga lentamente, sin que nadie más lo note, hasta que un día ya no puedes respirar. El control más cruel fue el financiero. Con la excusa de administrar mis cosas para que no me preocupara, tomaron mi pensión y los ahorros que Juan y yo juntamos durante toda una vida de trabajo. A mí me asignaban una cantidad semanal tan miserable que apenas me alcanzaba para mis artículos personales. Mientras tanto, ellos vivían una vida de lujos que yo financiaba sin saberlo. Veía el BMW nuevo de Tomás estacionado en la entrada de mi casa. Notaba los vestidos de diseñador que Angélica lucía en sus cenas sociales, y me preguntaba cómo era posible que el dinero se estirara tanto para ellos y se encogiera tanto para mí. Cualquier pequeño gasto que yo hacía era motivo de una mirada de reproche o un comentario pasivo-agresivo, pero el dinero era solo una parte. Lo que más me dolía era ver cómo borraban mi historia. Angélica, con su gusto por lo moderno y minimalista, comenzó una lenta pero implacable redecoración. El primer golpe fue cuando desapareció el viejo sillón de cuero de Juan, ese donde se sentaba a leer el periódico cada tarde. Un día llegué a la sala y en su lugar había un sofá blanco, rígido e impersonal. Luego fueron las fotos de nuestra boda, reemplazadas por arte abstracto sin alma. Cada objeto que desaparecía era un pedazo de mi vida que me arrancaban, un recordatorio constante de que mi pasado, mi amor, mi identidad ya no tenían lugar en las paredes que yo misma había levantado. La gota que derramó el vaso fue, irónicamente, algo muy pequeño. Una tarde me sentí particularmente sola y decidí darme un gusto. Fui a una pequeña panadería artesanal y compré un pan de masa madre y un frasco de mermelada orgánica. Era una tontería, lo sé, pero en ese momento se sintió como un acto de rebeldía, un pequeño reclamo de mi propia vida. Sentí una chispa de la antigua Elena, la que tomaba sus propias decisiones. Al llegar a casa, tontamente, tiré el recibo en el bote de basura de la cocina, sin pensar en las consecuencias. No imaginé que hasta mi basura era vigilada. Esa misma tarde Angélica debió encontrarlo. No me dijo nada directamente, nunca lo hacía. Ella era la mente maestra silenciosa. Envió a Tomás, su ejecutor. Entró a la cocina mientras yo preparaba un té, con el recibo arrugado en su mano como si fuera la prueba de una traición. Su rostro no mostraba enojo, sino algo peor, una fría decepción, como si yo fuera una niña caprichosa a la que había que disciplinar. «Mamá», dijo, y su voz era tan plana, tan carente de afecto, que me heló la sangre. «Angélica y yo hemos estado hablando. Creemos que estás gastando demasiado en lujos innecesarios». Yo me quedé en silencio, sosteniendo mi taza con manos temblorosas. No podía creer que un pan y una mermelada fueran considerados un lujo. Él continuó, sin mirarme a los ojos, como si estuviera leyendo un guión. «Mi esposa dice que gastas demasiado en comida. De ahora en adelante, solo comerás trigo y beberás agua del grifo». Y entonces sacó de una bolsa del supermercado un pequeño paquete con granos de trigo crudo y lo puso sobre la encimera, junto a un vaso de agua del grifo. La humillación fue tan profunda, tan absoluta, que sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No era por la comida,
Era el mensaje. Ya no era su madre, era una carga, un problema, un animal al que se le raciona el alimento. No lloré, no le grité. Creo que una parte de mí se rompió en ese instante, pero otra, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, comenzó a despertar. Simplemente lo miré, tomé la bolsita con los granos de trigo y el vaso de agua, y me di la vuelta. Caminé hacia mi habitación sin decir una sola palabra. El sonido de mis pasos en el pasillo era lo único que se oía en la casa. Cerré la puerta de mi cuarto y el clic del cerrojo sonó como una declaración final. Me senté en el borde de la cama y mis ojos se posaron en la fotografía de Juan que tengo en mi mesita de noche, él sonriendo con ese brillo de confianza que siempre tenía. Mirando su rostro, una oleada de fuerza me recorrió. Juan no hubiera permitido esto. Juan siempre me protegió, y de alguna manera sentí que aún lo hacía. Recordé una conversación que tuvimos años antes de que enfermara. Me había dicho que, pasara lo que pasara, yo siempre sería la reina de esta casa. Y entonces, como un relámpago, un recuerdo vino a mi mente. Una vieja caja de madera de cedro que guardábamos debajo de la cama. La caja donde Juan conservaba nuestros documentos más importantes, los papeles que, según él, eran nuestro seguro para un día de emergencia. El shock en mi interior se estaba transformando, lentamente, en una determinación fría y afilada como el acero. Con las manos temblorosas, me arrodillé junto a la cama, el mismo lugar donde durante 40 años me acosté junto a Juan. El espacio debajo estaba oscuro y lleno de un polvo que contaba historias de años olvidados. Deslicé mis dedos sobre el suelo frío hasta que tocaron la superficie familiar y áspera de la caja de cedro. Pesaba más de lo que recordaba, o quizás era yo la que se había vuelto más débil. La saqué con cuidado, el sonido de la madera raspando el piso fue como un susurro del pasado. Al levantar la tapa, un olor a tiempo y a seguridad llenó mis pulmones. Era el olor de Juan, de nuestros secretos compartidos, de las promesas que nos hicimos. Allí estaba, un santuario intacto en medio de la invasión que sufría mi hogar. Dentro, junto a viejas cartas de amor y las primeras fotos de Tomás cuando era un bebé, encontré una carpeta de cuero. Contenía la escritura de la casa. Mis dedos, arrugados por la edad, recorrieron el papel grueso y amarillento hasta que encontré lo que buscaba. Era una cláusula que habíamos incluido con un abogado amigo, Marco, poco después de terminar de pagar la hipoteca. Juan la llamaba nuestra cláusula de dignidad. Estipulaba claramente que, aunque la casa pasaría a ser de Tomás a mi muerte, mi derecho a vivir en ella era vitalicio e incondicional, siempre y cuando se me tratara con el respeto y el cuidado debidos a una madre. Si esa condición se rompía, yo tenía el poder absoluto de revocar su derecho a residir aquí. El aire volvió a mis pulmones. No era una prisionera, era la dueña. Esa noche, cuando Angélica llamó a mi puerta para la cena, dejé la bolsita de trigo sobre la mesita de noche, intacta. No iba a darles la satisfacción de verme doblegada. Bebí el vaso de agua, sí, porque mi cuerpo la necesitaba, pero esos granos se quedaron allí como un monumento a su crueldad. Sobreviví con las galletas saladas que guardaba en un cajón para emergencias. Al día siguiente, el silencio en el desayuno fue espeso. Podía sentir sus miradas sobre mí, juzgándome por no haber comido lo que me habían asignado. No dijeron nada, pero su silencio era más ruidoso que cualquier grito. Era un silencio que preguntaba, ¿cómo te atreves a desafiarnos? Yo simplemente los ignoré, mirando por la ventana como si ellos no existieran. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Angélica, incapaz de soportar mi silenciosa rebelión, entró en mi habitación esa tarde con la excusa de traer toallas limpias. Sus ojos se clavaron de inmediato en la bolsita de trigo, todavía llena. Una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. «Veo que no tienes hambre, Elena», dijo, usando mi nombre de pila como si fuera una empleada. «Quizás deberíamos reducir aún más las porciones. No queremos que la comida se desperdicie, ¿verdad?» Se acercó y, con un gesto teatral, tiró los granos de trigo a la papelera junto a mi cama. «Mañana te traeremos menos.
La humillación ya no era sutil. Era una guerra declarada, y ella estaba disfrutando cada batalla. Tomás intentó jugar al policía bueno. Se me acercó esa noche mientras yo estaba sentada en la penumbra de mi cuarto. Se sentó torpemente en el borde de la cama, evitando mi mirada. «Mamá, por favor», comenzó. Su voz sonaba ensayada. «Angélica solo se preocupa por tu salud y por las finanzas. Las cosas están difíciles. Tienes que entenderlo y cooperar». ¿Cooperar? ¿Llamaba cooperación a que me dejara morir de hambre y tristeza en mi propia casa? Vi en sus ojos un destello de la codicia que su esposa le había inculcado. Ya no quedaba nada del niño que había criado, del joven que prometió cuidarme siempre. Solo había un extraño con la cara de mi hijo, recitando las líneas que su mujer le había escrito. Fue en ese momento de absoluta claridad que supe que no podía ganar esta guerra sola. Necesitaba un aliado, alguien que recordara quién era yo, quién era Juan. Y el nombre de Marco, nuestro viejo amigo y abogado, resonó en mi mente. Él había redactado esa cláusula. Él conocía la intención de Juan. Pero, ¿cómo contactarlo? Tomás y Angélica monitoreaban mis llamadas desde el teléfono de la casa, y yo no tenía un celular propio. Me sentía atrapada, una reina con un decreto poderoso, pero sin un mensajero que lo llevara. La desesperación comenzó a arañar los bordes de mi nueva determinación, amenazando con deshacerla antes de que pudiera siquiera empezar a luchar. La sensación de impotencia era casi tan sofocante como la humillación. La solución, como la escritura, también estaba en la caja de cedro. Junto a las cartas, Juan guardaba una pequeña libreta de direcciones de cuero negro. Allí estaba el número de la oficina de Marco y también su número personal. Ahora solo necesitaba una oportunidad. La excusa perfecta llegó 2 días después. Insistí en que necesitaba ir a la farmacia a recoger una receta. Angélica, después de una larga discusión con Tomás sobre el gasto de gasolina, finalmente accedió, pero con una advertencia. «Tienes 15 minutos, ni uno más». Me dio $20 y me miró como si me estuviera concediendo el mayor de los favores. Acepté el dinero con una humildad fingida, ocultando el fuego que ardía en mi interior. En la farmacia, mientras el joven farmacéutico preparaba mi medicina, me dirigí al teléfono público que había en una esquina, una reliquia de otra época que ahora era mi salvación. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar los números. Cuando Marco contestó, su voz sonó exactamente igual que siempre, cálida y firme. Le expliqué la situación en susurros apresurados, con el corazón latiéndome en la garganta. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego su voz, cargada de una ira fría y contenida. «Elena, Juan me hizo prometer que esto nunca pasaría. Estaré en tu casa mañana por la noche. Solo asegúrate de que ellos estén allí. No te preocupes, vamos a recordarles quién manda en esa casa». Esa noche, mi miedo se había transformado en una extraña calma. Observé a Tomás y a Angélica prepararse para salir. Iban a una cena de gala, de esas a las que Angélica adoraba asistir para presumir su estatus. Ella bajó las escaleras con un vestido de seda, que seguramente costaba más que mi comida de todo un año. Tomás la seguía, enderezándose la corbata de su traje caro. El motor del BMW rugió en la entrada, un sonido que antes me oprimía el pecho, pero que ahora solo me recordaba lo superficial que era su poder. Los vi alejarse, 2 buitres vestidos de lujo, sin saber que estaban volando directamente hacia la trampa que les había tendido. Su arrogancia era su mayor debilidad. Mientras esperaba, deambulé por la sala. Mis ojos se posaron en un espacio vacío en la pared, donde antes colgaba un paisaje que Juan y yo compramos en nuestro viaje de bodas a Italia. Angélica lo había reemplazado por un lienzo blanco con una sola línea negra. Minimalista, lo llamaba ella. Vacío, pensaba yo. Cada objeto que quitaba, cada recuerdo que borraba, era un intento de anularme, de reescribir la historia de esta casa para que comenzara con ella. Pero la historia tenía raíces profundas, plantadas en los cimientos por Juan y por mí. Y esas raíces estaban a punto de emerger y reclamar lo que les pertenecía, rompiendo el suelo estéril que ella había intentado imponer.
Me dirigí a mi armario y saqué el vestido que usé para nuestro 40º aniversario, un traje de lino azul que a Juan le encantaba. Me peiné, me puse un poco de perfume, el que él siempre me regalaba. Me miré en el espejo y por primera vez en mucho tiempo no vi a una anciana frágil y asustada. Vi a Elena, la esposa de Juan, la matriarca de esta familia. Me senté en el viejo sillón de mi esposo, el que Angélica había desterrado al estudio, y esperé. La casa estaba en silencio, pero era un silencio expectante, como la calma que precede a la tormenta. Ya no era una víctima escondida en su habitación, era la reina esperando en su sala del trono, lista para impartir justicia. El sonido del motor del BMW de Tomás al entrar en el garaje fue como la primera nota de una ópera tensa. Me quedé inmóvil en el sillón de Juan, sintiendo el cuero gastado bajo mis manos, un ancla en medio de la tormenta que estaba a punto de desatar. Escuché el clic de la puerta, seguido de la risa estridente de Angélica, un sonido que siempre me había parecido hueco y metálico. Hablaban de alguien en la cena, de un negocio que Tomás había cerrado. Sus voces, llenas de una confianza despreocupada, flotaban por el pasillo hacia mí. No tenían idea de que su mundo, construido sobre mi silencio y mi dinero, estaba a punto de derrumbarse. Cada segundo de espera se sentía como una hora. Mi corazón latía con una calma que me sorprendía a mí misma. Ya no había miedo, solo una resolución fría. ¿Por qué está la luz del estudio encendida?, preguntó Angélica, su tono ya teñido de esa irritación que reservaba para cualquier cosa que se saliera de su control. Oí sus pasos acercándose, rápidos y decididos. Cuando entraron, se detuvieron en seco. Sus rostros eran un poema. La sonrisa de Angélica se desvaneció, reemplazada por una máscara de confusión y sospecha. Tomás simplemente se quedó boquiabierto, parpadeando como si no pudiera procesar la imagen. Yo, su madre invisible, sentada en el trono de su padre, vestida no con mi bata de siempre, sino con el vestido de mi aniversario, mirándolos directamente a los ojos. El silencio se apoderó de la habitación, un silencio pesado, cargado de preguntas no formuladas y de años de resentimiento. Por primera vez, no fui yo quien desvió la mirada. Angélica fue la primera en recuperar la compostura, o al menos una imitación de ella. Cruzó los brazos sobre su costoso vestido y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. —¿Qué es esto, Elena? ¿Nos estás esperando? ¡Qué tierno! Dijo, su voz goteando sarcasmo. Deberías estar en la cama. Es tarde para ti. Tomás, a su lado, parecía un ciervo atrapado en los faros de un coche, incómodo, sin saber qué hacer. Su mirada iba de mí a su esposa, buscando una señal, un guión que seguir. Pero esta vez el guión era mío. No respondí a su provocación, simplemente los observé, dejando que mi silencio hablara por mí. Les estaba mostrando que la mujer que ellos creían conocer, la anciana dócil y sumisa, había desaparecido. En su lugar estaba la dueña de esa casa. Justo cuando la paciencia de Angélica estaba a punto de romperse, cuando su rostro comenzaba a contraerse en una mueca de ira, sonó el timbre. El sonido fue nítido y autoritario, cortando la tensión como un cuchillo. Ambos se sobresaltaron y se miraron, desconcertados. —¿Esperas a alguien? Le siseó Angélica a Tomás como si fuera culpa suya. Él negó con la cabeza. Su confusión era genuina. El timbre volvió a sonar, esta vez más insistente. Me levanté lentamente del sillón, mis movimientos eran deliberados, medidos. Sentí sus ojos siguiéndome, cargados de una nueva y creciente ansiedad. —No se preocupen —dije con una voz que apenas reconocí como mía, tan firme y serena. Es para mí. Caminé hacia la puerta principal, sintiendo el poder en cada paso. Angélica y Tomás me siguieron a una distancia prudente, como dos depredadores que de repente no están seguros de su presa. Abrí la puerta. Allí, bajo la luz del porche, estaba el señor Marco. Parecía exactamente como lo recordaba de los viejos tiempos, aunque con más canas. Alto, impecablemente vestido con un traje oscuro y con una expresión seria que no admitía tonterías. Sostenía un maletín de cuero que parecía tan sólido y fiable como él. —Doña Elena —dijo con una voz profunda y respetuosa, inclinando ligeramente la cabeza—, gracias por recibirme a esta hora.
Esa simple formalidad, ese doña, fue como un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que seguían sangrando. Era el respeto que mi propio hijo me había negado. «Pase, por favor, Marco. Lo estábamos esperando», respondí, enfatizando el «estábamos», mientras me giraba para mirar a Tomás y Angélica. Los conduje de regreso al estudio, que ahora se sentía como una sala de tribunal. Marco entró con la confianza de un hombre que conoce su propósito. Colocó su maletín sobre la mesa de centro de caoba, la que Angélica había querido reemplazar por una de vidrio y metal. El sonido sordo del cuero contra la madera fue una declaración. Tomás palideció al reconocerlo. «Señor Marco», balbuceó, su arrogancia evaporándose por completo. Angélica, sin embargo, frunció el ceño, su mente trabajando a toda velocidad para entender la nueva dinámica de poder que se había instalado en la habitación. No entendía quién era ese hombre, pero sentía instintivamente que era una amenaza. Marco no se sentó. Se quedó de pie, dominando el espacio. Miró a Tomás con una expresión que mezclaba decepción y severidad. «Tomás», dijo, y su voz llenó cada rincón de la habitación. «La última vez que estuve en este estudio fue con tu padre, poco antes de que muriera. Hablamos durante horas sobre el futuro, sobre esta casa y, sobre todo, sobre tu madre». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Juan me hizo prometerle que me aseguraría de que sus deseos se cumplieran. Él siempre quiso estar seguro de que Elena estaría protegida, pasara lo que pasara. La mención directa de Juan y de una promesa fue como una onda de choque. Vi a Tomás tragar saliva. La protección de mi esposo se extendía más allá de la tumba, y su guardián estaba ahora frente a ellos. Angélica, fiel a su naturaleza, intentó tomar el control. Dio un paso adelante, interponiéndose entre su marido y Marco. «Disculpe, ¿pero quién se cree que es usted para venir a nuestra casa a estas horas y hablar de asuntos familiares?», espetó, intentando usar su tono intimidante de siempre. Pero su voz tembló ligeramente. El señor Marco ni siquiera parpadeó. La miró fríamente, como si estuviera observando un insecto bajo un microscopio. «Señora», respondió con una calma glacial, «soy Marco Valencia, el abogado de la familia por más de 40 años y el albacea de la última voluntad de Juan. Y le aseguro que lo que está sucediendo en esta casa se ha convertido en un asunto que requiere mi intervención legal. Así que, si me permite, le sugiero que se siente y escuche». El desafío en los ojos de Angélica vaciló. Por primera vez la vi sin una respuesta, sin una estrategia. Miró a Tomás en busca de apoyo, pero él estaba petrificado, incapaz de enfrentarse al fantasma de la autoridad de su padre encarnado en ese hombre. Se sentaron en el sofá blanco y rígido que ella había elegido, luciendo repentinamente pequeños e insignificantes en su propio escenario de diseño. Yo volví a ocupar mi lugar en el sillón de Juan, sintiéndome como una reina retomando su trono. El equilibrio de poder no solo se había nivelado, se había invertido por completo. El miedo había cambiado de bando, y su olor era palpable en el aire. Con una lentitud deliberada, Marco se agachó y abrió su maletín. Los 2 clics metálicos de los cierres resonaron en el silencio sepulcral de la habitación. De su interior sacó una carpeta de cuero azul oscuro. No era la vieja carpeta que yo había encontrado en la caja de cedro, sino algo más formal, más oficial. La colocó sobre la mesa de centro, justo entre ellos y yo. No dijo nada, pero el gesto fue más elocuente que cualquier discurso. Sobre esa mesa, entre los restos de su arrogancia y mi renacida dignidad, descansaba el documento que contenía nuestro futuro. La batalla final estaba por comenzar, y yo sabía, con una certeza que me recorría hasta los huesos, que no iba a perder. La expresión en los rostros de Tomás y Angélica era de puro terror. El señor Marco no se apresuró, dejó que el silencio se estirara, que la carpeta de cuero azul sobre la mesa de centro se convirtiera en el centro del universo. Podía ver el pulso latiendo en el cuello de Tomás, un pequeño pájaro asustado atrapado en una jaula de piel. Angélica, por otro lado, intentaba proyectar una imagen de desafío,
pero sus nudillos blancos, apretados con fuerza sobre sus rodillas, la delataban. El aire estaba tan cargado que parecía vibrar. Marco finalmente rompió el silencio. Su voz era tranquila, pero resonaba con la autoridad de décadas de experiencia y una lealtad inquebrantable. Antes de que empecemos, dijo, dirigiéndose principalmente a Tomás, quiero que sepas que no estoy aquí como un adversario. Estoy aquí como el ejecutor de una promesa que le hice a tu padre, una promesa de velar por el bienestar de tu madre, por encima de todo. Angélica soltó una risa corta y sin alegría. Qué conmovedor, pero esta es nuestra casa ahora, y le agradeceríamos que se fuera. Cualquier asunto familiar lo resolvemos nosotros. Su intento de tomar el control era tan predecible como patético. El señor Marco ni siquiera se inmutó, la miró directamente, y por un instante vi en sus ojos la misma mirada protectora que Juan solía tener. Se equivoca, señora. Esta casa legalmente no es suya. Y los asuntos que han ocurrido dentro de estas paredes han dejado de ser meramente familiares para convertirse en un asunto de negligencia y abuso financiero. Tengo aquí pruebas contundentes de cada retiro de la cuenta de Elena, cada compra de lujo, cada centavo que le fue negado mientras ustedes vivían a sus expensas. Así que, con todo respeto, usted no está en posición de pedirle a nadie que se vaya. La cara de Angélica se enrojeció de furia. Se giró hacia Tomás, esperando que él la defendiera, que se pusiera de pie y echara a ese intruso. Pero mi hijo parecía haberse encogido. Estaba pálido, sus ojos fijos en la carpeta sobre la mesa como si fuera una bomba a punto de estallar. Tomás, dile algo, siseó ella, su voz un susurro venenoso. Él solo pudo balbucear, mamá, yo no sabía, pensé que estábamos administrando bien las cosas. Era una mentira tan débil, tan transparente, que sentí una punzada de lástima mezclada con mi resolución. Él no era un monstruo. Era un hombre débil que había permitido que la codicia de su esposa envenenara su alma y le hiciera olvidar quién era y de dónde venía. Se había convertido en un cómplice voluntario de su propia decadencia moral. Con un movimiento deliberado, Marco abrió la carpeta. Dentro no solo estaba la escritura. Había una pila de extractos bancarios y copias de recibos de tarjetas de crédito. Los extendió sobre la mesa como si fueran cartas en una partida de póker que ya había ganado. ¿Administrar bien, Tomás?, preguntó Marco, su tono ahora teñido de una fría decepción. ¿Llamas a administrar bien comprar un BMW de $80,000 con los ahorros de toda la vida de tus padres, mientras a tu madre se le asignan $50 a la semana? O quizás te refieres a los $3,000 gastados en un solo fin de semana en Bal Harbour, mientras ella tenía que pensar 2 veces antes de comprarse un pan de mejor calidad. Cada palabra era un martillazo, demoliendo la fachada de respetabilidad que habían construido a mi costa. El BMW, ese símbolo brillante de su traición, ahora estaba expuesto bajo la luz cruda de la verdad. Angélica se levantó de un salto, incapaz de contenerse más. Usted no tiene derecho a revisar nuestras finanzas. Eso es una invasión de la privacidad. Su voz era estridente, casi un grito. Marco la miró con calma. Tengo todo el derecho, señora, porque cada compra que usted considera suya fue hecha desde cuentas a las que Elena me dio acceso como su representante legal hace muchos años. Un poder que tu esposo nunca se molestó en revocar. Juan era un hombre previsor. Él se aseguró de que siempre hubiera alguien cuidando las espaldas de su esposa, incluso si esa persona no era su propio hijo. La revelación de que yo tenía un protector legal silencioso todo este tiempo fue un golpe devastador para ella. Su rostro se descompuso, pasando de la ira a la incredulidad y, finalmente, a un pánico apenas disimulado. Fue entonces cuando decidí hablar. Mi voz salió clara y firme, sin un atisbo de temblor. Los miré a ambos, a mi hijo acobardado y a su esposa furiosa. El auto no importa, la ropa tampoco, dije, y ambos me miraron sorprendidos, como si se hubieran olvidado de que yo estaba allí. Lo que importa es esto. Lentamente, me levanté, caminé hacia la mesita auxiliar junto a mi sillón y levanté la pequeña bolsita con los granos de trigo crudo que había guardado. La sostuve en la palma de mi mano, bajo la luz de la lámpara. Era un objeto tan pequeño, tan insignificante,
pero en esa habitación se sentía más pesado que todo el oro del mundo. Era el símbolo tangible de mi humillación, la prueba irrefutable de su crueldad. Tomás, continué, mi voz suave pero cortante como un cristal roto. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y te caíste del árbol del patio? Te rompiste el brazo. No comí ni dormí en 2 días, me quedé a tu lado en el hospital, sosteniendo tu mano. Te preparaba tus caldos favoritos, te leía cuentos hasta que te quedabas dormido. Tu padre y yo te dimos todo, no solo dinero, sino nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra vida. Hice una pausa, dejando que el peso de esos recuerdos llenara el espacio entre nosotros. Vi una lágrima rodar por la mejilla de mi hijo. La fachada de Angélica comenzaba a agrietarse bajo la presión de una verdad que no podía refutar. El pasado, el que ella tanto se había esforzado por borrar, estaba volviendo para reclamar su lugar. Levanté la mano que sostenía los granos de trigo. Y después de todo eso, tú me diste esto. Me dijiste que esto era lo que yo merecía comer. No había acusación en mi voz, solo una tristeza profunda y abrumadora. No te pregunto si esto es justo, Tomás. Te pregunto, ¿cómo puedes dormir por la noche? ¿Cómo puedes mirarte al espejo cada mañana sabiendo que le hiciste esto a la mujer que te dio la vida? El sollozo de Tomás se convirtió en un llanto abierto. Se cubrió la cara con las manos, su cuerpo sacudido por la vergüenza. Angélica lo miraba con desprecio, su rabia ahora dirigida a la debilidad de su marido. Había perdido a su soldado, a su ejecutor, estaba sola. Marco observó la escena en silencio, permitiendo que el peso emocional de mi pregunta hiciera su trabajo. Dejó que la culpa de Tomás y la furia impotente de Angélica alcanzaran su punto máximo. Vio que el pilar sobre el que habían construido su tiranía, la debilidad de mi hijo, se había derrumbado por completo. Sabía que era el momento perfecto para el golpe final. Su estrategia había sido impecable. Primero desmanteló su poder financiero, luego yo destruí su justificación moral. Ahora solo quedaba reclamar el territorio. El campo de batalla estaba preparado para la rendición incondicional. Con la solemnidad de un juez a punto de dictar sentencia, el señor Marco recogió un último documento de la carpeta. Era un papel grueso, amarillento por el tiempo, con sellos oficiales y la caligrafía elegante de una época pasada. Era la escritura original de la casa, el documento que yo había encontrado en mi caja de cedro y que le había entregado esa misma tarde. La sostuvo en alto para que ambos pudieran verla. Y ahora que hemos aclarado los asuntos financieros y morales, dijo Marco, su voz resonando con una finalidad absoluta, hablemos del lugar donde están parados, hablemos de quién es realmente el dueño de esta casa. El terror en los ojos de Angélica se convirtió en pavor puro. Sabía que lo que viniera a continuación sería el fin. El señor Marco sostuvo la escritura en el aire y el papel amarillento pareció absorber toda la luz de la habitación. Angélica lo miró como si fuera una serpiente. Ese es un papel viejo, seguramente no tiene validez legal, espetó. Su voz un hilo tenso a punto de romperse. Era su último y desesperado intento de negar la realidad, de aferrarse al poder que se le escurría entre los dedos. Las cosas han cambiado. Tomás es el único heredero. A su lado, mi hijo no decía nada. Su llanto se había secado, dejando solo el rastro de la vergüenza en su rostro. Parecía un niño perdido, un espectador en la demolición de su propia vida, incapaz de detener las máquinas que él mismo había puesto en marcha. Su silencio era la confesión más elocuente de su culpa. Sin dignarse a responderle, Marco se ajustó las gafas y comenzó a leer con una voz clara y metódica que no dejaba lugar a dudas. Cláusula séptima. Se establece como condición sine qua non que el derecho de Tomás a residir en esta propiedad y su eventual herencia de la misma está irrevocablemente supeditado al trato digno, respetuoso y amoroso hacia su madre, Elena. Ella conservará el derecho vitalicio y absoluto sobre el uso y disfrute del inmueble. Cualquier acto que atente contra su bienestar físico, emocional o financiero, debidamente probado, constituirá una violación de esta condición, otorgando a Elena el poder total e inmediato de revocar el derecho de residencia de su hijo y de cualquier otra persona que viva con él. Cada palabra leída era un clavo en el ataúd de su arrogancia.
La previsión de Juan, su amor protector, resonaba en esa sala como un eco desde la eternidad. Marco levantó la vista del documento, su mirada fija en ellos. Las implicaciones son bastante sencillas, continuó, su tono ahora el de un abogado explicando lo inevitable. Esta cláusula, redactada y notariada según las leyes del estado de Florida, es perfectamente válida. Y la conducta de ustedes no solo la ha violado, la ha pulverizado. Tengo en mi poder una declaración jurada de Elena detallando meses de abuso financiero y emocional, abuso que culminó en un acto de crueldad tan básico y primitivo que resulta casi increíble. La palabra abuso flotó en el aire, pesada y fea. Era la primera vez que alguien la decía en voz alta, y la verdad de esa palabra los golpeó con la fuerza de un puñetazo. Entonces, con un gesto lento, Marco señaló la pequeña bolsa de granos que yo había dejado sobre la mesa. Esa bolsa de trigo, dijo, y su voz se endureció con una ira contenida. Es la prueba A. ¿Creen que algún juez, que alguna persona decente en este mundo, consideraría esto parte de un trato digno y respetuoso? Le negaron a su madre comida decente en la misma casa que ella construyó, mientras ustedes gastaban su dinero en lujos. Han violado el corazón mismo de este acuerdo, el espíritu de la promesa que Tomás le hizo a su padre en su lecho de muerte. El pequeño y humilde paquete de trigo se había transformado. Ya no era solo un símbolo de mi humillación, ahora era el arma de mi liberación, una prueba irrefutable de su bajeza moral. Al ver que la lógica legal y la evidencia eran irrefutables, Angélica cambió de estrategia. Su rostro se contorsionó en una máscara de falsa preocupación y se volvió hacia mí, sus ojos suplicantes. «Elena, por favor», dijo, su voz repentinamente suave y lastimera. Cometimos un error. Estábamos estresados. Pero es tu hijo, tu único hijo. ¿De verdad vas a echarnos a la calle? ¿A tu familia? ¿Dónde iríamos? Era un intento burdo de manipulación, un último recurso para apelar a la madre que ella misma se había esforzado tanto en anular. Quería usar mi amor por Tomás como un escudo para protegerse de las consecuencias de su propia crueldad. Pero la mujer a la que le hablaba ya no era la misma que se dejaba pisotear en silencio. La miré fijamente, y luego mis ojos se posaron en mi hijo, que aún tenía la cabeza gacha. Una oleada de recuerdos me invadió, pero no de dolor, sino de amor. Recordé a Juan, el día que pusimos la última teja en el techo de esta casa. Me había abrazado y dicho, «Hemos construido más que paredes, Elena. Hemos construido un refugio, un lugar donde nuestro amor siempre vivirá». Esa memoria me dio la fuerza para pronunciar las palabras que sellarían su destino. «Construí esta casa con amor, no con codicia», dije, mi voz resonando con una calma que me sorprendió a mí misma. A partir de hoy volverá a haber respeto en ella. No se trata de venganza, Angélica. Se trata de dignidad. Sentí un cambio en la atmósfera, una esperanza desesperada en sus ojos. Quizás pensaron que mi charla sobre la dignidad significaba que los perdonaría sin más. «No los voy a echar», dije, y vi cómo el cuerpo de Tomás se relajaba visiblemente. Angélica casi sonrió, pero no había terminado. «No los voy a echar», repetí, «porque esta ya no es su casa para que yo pueda echarlos. A partir de esta noche, las reglas cambian. Esta vuelve a ser mi casa, y ustedes, si deciden quedarse, serán mis huéspedes. Huéspedes que deben ganarse su techo cada día». La esperanza en sus rostros se desvaneció tan rápido como había aparecido, reemplazada por una comprensión helada. No era un perdón, era una sentencia. Los detalles de esa sentencia fluyeron de mí con una claridad implacable. Primero, el control de todas mis finanzas vuelve a mí, inmediatamente. Mañana, a primera hora, el señor Marco y yo iremos al banco. Segundo, si desean seguir viviendo aquí, pagarán un alquiler justo de mercado, además de su parte de los gastos. Y tercero, hice una pausa y miré directamente a Tomás. El BMW se pone a la venta esta misma semana. El dinero de esa venta será transferido directamente a mi cuenta de ahorros, como un primer pago para reponer lo que me quitaron. El coche,
su preciado símbolo de estatus, su trofeo de la conquista de mi patrimonio, sería el primer sacrificio en el altar de mi nueva independencia. Era justicia poética. Me dirigí entonces a mi hijo. Mi voz ya no era la de una jueza, sino la de una madre con el corazón roto. Tomás, te amo porque eres mi hijo, pero he dejado de respetarte como hombre. Tienes un largo camino por delante si quieres recuperar, no mi confianza, sino tu propia decencia. La decisión de quedarte y demostrar que puedes cambiar, o de irte y seguir siendo el títere de tu esposa, es tuya. Pero mientras vivas bajo mi techo, vivirás bajo mis valores: honestidad, trabajo y respeto. Se acabaron los lujos pagados con el sufrimiento ajeno. Mis palabras no eran un castigo, sino una brújula. Le estaba ofreciendo un mapa para salir del pozo en el que se había metido, pero el viaje tenía que hacerlo él solo. Angélica estaba lívida, su rostro una máscara de furia contenida. No dijo una palabra más. Sabía que había perdido. Cada argumento, cada manipulación, cada amenaza había sido neutralizada. Su poder, construido sobre la intimidación y la codicia, se había desmoronado ante la simple verdad de un documento firmado con amor y previsión. Tomás, por su parte, solo asintió lentamente, con lágrimas silenciosas corriendo de nuevo por su rostro. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una vergüenza profunda y purificadora. Era el sonido de su conciencia despertando de un largo y terrible sueño. El señor Marco se mantuvo a mi lado, un pilar silencioso de apoyo, su presencia garantizando que mis palabras no eran una simple declaración, sino una nueva ley. El señor Marco recogió sus documentos con una eficiencia tranquila. Los guardó en su maletín y cerró los broches con un clic definitivo. Me dio una palmada suave en el hombro, una mirada que decía, «Lo lograste», y se dirigió a la puerta. «Los llamaré mañana para coordinar la visita al banco», dijo antes de salir, cerrando la puerta tras de sí y dejándonos a los tres solos en la nueva realidad de la casa. El silencio que quedó no era tenso ni incómodo. Era un silencio diferente, un silencio lleno de peso y significado. Sin decirles una palabra más, caminé hacia la mesa, tomé la bolsita de trigo, me dirigí a la cocina y la arrojé al fondo del bote de la basura. El sonido sordo de los granos al caer fue el punto final de un capítulo oscuro de mi vida. Me di la vuelta y los miré. Yo era la dueña de la casa de nuevo, y el silencio, ahora, me pertenecía. Esa primera noche, después de que el señor Marco se fue, la casa se sumió en un silencio que nunca antes había experimentado. No era el silencio tenso de antes, lleno de resentimiento y miedo, sino un silencio pesado, denso, como el que sigue a una batalla. Angélica subió las escaleras sin decir una palabra, pero el sonido de la puerta de su habitación al cerrarse fue como un portazo final a la era de su tiranía. Tomás se quedó en el estudio, desplomado en el sofá blanco, con la cara entre las manos. No lo consolé. No era mi trabajo reconstruir al hombre que había permitido que todo esto sucediera. Por primera vez en 5 años, subí a mi habitación, cerré la puerta y dormí profundamente, sintiendo el peso de mi propia casa asentándose a mi alrededor, protegiéndome. Ya no era una prisionera. Era la guardiana de mi fortaleza. A la mañana siguiente, el señor Marco me recogió puntualmente a las 9. En el banco, la gerente que nos conocía de años nos recibió con una sonrisa profesional que se congeló al escuchar el propósito de nuestra visita. Con la autoridad tranquila de Marco guiando cada paso, firmé los documentos que me devolvían el control absoluto de mis cuentas, mi pensión y mis inversiones. Vi en los ojos de la gerente una mezcla de sorpresa y una súbita comprensión. Ella había visto las transacciones, los retiros exorbitantes de Tomás, pero su deber era la discreción. Al salir, con las copias de los nuevos documentos en mi bolso, sentí un peso literal levantarse de mis hombros. No era solo papel, era mi independencia, mi vida, mi futuro, devueltos a mis manos. El aire de Miami me pareció más limpio, más fresco, como si pudiera respirar de nuevo por primera vez en mucho tiempo. Cuando regresé, la casa estaba extrañamente quieta. Angélica no había salido de su habitación.
Tomás estaba en la cocina preparando un café con movimientos lentos y torpes, como si su propio cuerpo le resultara ajeno. Me sirvió una taza sin que yo se la pidiera y la dejó sobre la encimera. «Mamá», comenzó, pero su voz se quebró. No lo ayudé. Simplemente tomé mi café y lo miré, esperando. No había odio en mi corazón, solo una distancia inmensa, un abismo creado por años de pequeñas traiciones. «Angélica y yo hemos estado hablando», dijo finalmente, sin mirarme. «Vamos a buscar otro lugar». Asentí lentamente. «Es lo mejor, Tomás», respondí con calma. No hubo discusión, no hubo súplicas. La decisión ya estaba tomada, y la casa parecía exhalar un suspiro de alivio junto conmigo. La venta del BMW fue sorprendentemente rápida. Tomás lo puso en un sitio web de autos de lujo y en menos de una semana, un hombre de negocios vino a verlo. Observé desde la ventana de la sala mientras el coche, ese brillante monumento a su codicia, salía de mi entrada por última vez. Verlo desaparecer por la calle no me produjo alegría, sino una profunda sensación de cierre. Era la eliminación física de una mentira que había vivido estacionada frente a mi puerta. Al día siguiente, Tomás me entregó un cheque de caja por el monto total de la venta. Lo acepté sin decir una palabra y lo deposité en mi cuenta. No era una victoria sobre él, era una restitución, el primer paso para sanar la herida financiera y emocional que me habían infligido. El dinero no podía comprar el perdón, pero sí podía restaurar la justicia. La partida de Angélica fue exactamente como la había imaginado, fría, dramática y sin una pizca de arrepentimiento. Pasó 2 días empacando sus innumerables cajas de ropa de diseñador y zapatos caros. No me dirigió la palabra ni una sola vez. El día que se fue, un servicio de autos de lujo la esperaba en la entrada. Mientras el conductor cargaba sus maletas de marca, ella se detuvo en la puerta y me miró. Sus ojos no contenían tristeza ni remordimiento, solo un odio helado y puro. «Te vas a quedar sola, vieja», siseó, sus últimas palabras en mi casa. «Ya veremos quién se queda sola. Angélica». Respondí en voz baja, más para mí que para ella. La vi subir al auto y alejarse, una reina desterrada de un reino que nunca fue suyo. No sentí nada más que alivio. El veneno finalmente había sido drenado de mi hogar. Tomás se quedó una semana más para empacar el resto de sus cosas. Fueron días extraños, llenos de un silencio incómodo pero necesario. La noche antes de irse, se sentó frente a mí en la sala. Parecía más viejo, más cansado. «Mamá, lo siento», dijo, y esta vez sus lágrimas parecían genuinas. Dejé que el dinero me cegara. Me olvidé de todo lo que tú y papá me enseñaron. Escuché en silencio, dejando que se desahogara. Le hablé con la honestidad que la situación merecía. «Te amo, Tomás. Siempre serás mi hijo. Pero la confianza que rompiste no se repara con palabras. Se repara con acciones, y te va a llevar mucho tiempo, quizás toda la vida, demostrar que eres el hombre que tu padre esperaba que fueras». Su arco había terminado en mi casa, pero el suyo apenas comenzaba. Al día siguiente lo vi cargar sus últimas cajas en su viejo auto, el que tenía antes del BMW. Antes de que se fuera, le di un sobre con algo de dinero. Él intentó rechazarlo, pero insistí. «Esto no es para que vivas con lujos», le dije firmemente. «Es para el depósito de un apartamento y para que comas mientras encuentras un trabajo decente. Es la última ayuda que recibirás de mí. A partir de ahora estás por tu cuenta». Lo vi irse, y mi corazón se sintió pesado, como el de cualquier madre que ve a su hijo enfrentarse a un futuro incierto. Pero también sentí que había hecho lo correcto. Le había dado las consecuencias de sus actos, pero también una última oportunidad de empezar de nuevo, esta vez con sus propios pies. Los días que siguieron fueron de una paz casi sagrada. Sola en mi casa, comencé el lento y gratificante proceso de reclamar mi espacio. Lo primero que hice fue arrastrar el viejo sillón de cuero de Juan desde el estudio hasta su lugar de honor en la sala.
El esfuerzo me dejó sin aliento, pero al sentarme en él, sentí el abrazo familiar del cuero gastado y supe que todo estaba bien. Luego, bajé las cajas del ático y, una por una, volví a colgar nuestras fotos en las paredes. Nuestra boda en Italia, el primer día de escuela de Tomás, nuestras vacaciones en Los Cayos. Cada clavo que martillaba en la pared era un acto de reafirmación, una declaración de que mi historia, nuestra historia, no podía ser borrada. La casa volvía a respirar, volvía a tener alma. Ahora, cada mañana, me siento en el sillón de Juan con mi taza de café, mirando la luz del sol entrar por las ventanas. La casa ya no se siente grande y vacía, sino llena de los ecos de una vida bien vivida. No hay amargura en mi corazón, solo la serena certeza de haber honrado la memoria de mi esposo y, lo más importante, de haberme honrado a mí misma. Recuperé mi dinero, sí, pero lo que realmente gané fue mucho más valioso. Mi dignidad. A veces, Tomás llama. Hablamos brevemente, está trabajando, viviendo en un pequeño apartamento. El camino es largo, pero aquí, en mi casa, he redescubierto que la verdadera herencia no es lo que dejas para la gente, sino lo que dejas en la gente. Y Juan dejó en mí la fuerza para nunca, nunca rendirme. Hoy, la casa está en silencio. Pero es un silencio completamente diferente al que viví durante tantos años. Antes era un silencio de opresión, un vacío que gritaba mi invisibilidad. Ahora es un silencio de paz, un espacio lleno de mi propia presencia, de mis decisiones, de mi respiración tranquila. He aprendido que el hogar no es el lugar donde vives, sino el lugar donde te permiten ser. Y por mucho tiempo yo había dejado de ser en mi propia casa. La lección más grande que me llevé no fue sobre leyes o dinero, sino sobre el espacio que ocupamos en el mundo. Nadie puede quitártelo si tú no se lo permites, y yo, sin darme cuenta, les había entregado el mío. Recuperarlo fue el acto más importante de mi vida. A veces pienso en ese puñado de trigo crudo. Un gesto tan pequeño, pero con un peso tan inmenso. Pienso en qué habría pasado si lo hubiera aceptado, si me hubiera resignado a comerlo en silencio. Y entiendo que esa habría sido mi rendición final. La humillación es como una grieta en un dique. Empieza siendo pequeña, casi invisible, pero si la dejas, el agua la agranda hasta que todo se derrumba. Lo que aprendí es que la dignidad no es negociable. No se cede ni un centímetro. En el momento en que alguien te dice que tu valor es equivalente a un puñado de granos, es el momento en que debes recordar que dentro de ti tienes la fuerza para mover montañas. Esa fuerza no se la debes a nadie más que a ti misma. Mucha gente cree que la herencia más valiosa que alguien puede dejar es una casa, una cuenta bancaria o unas joyas. Pero la verdadera herencia que me dejó mi Juan no estaba en el valor de esta propiedad. Estaba en una cláusula escrita en un papel amarillento. Era una herencia de previsión, de respeto, de amor. Él no me dejó solo un techo, me dejó las herramientas para defenderlo. Me dejó el recordatorio de que nuestro amor había construido algo más que paredes. Había construido un pacto de dignidad, y esa es la lección que quiero compartir con ustedes. El amor verdadero no te encadena, te da las llaves. Protege tu futuro, incluso cuando ya no esté presente para hacerlo en persona. El camino más difícil en todo este proceso no fue enfrentarme a la codicia de Angélica, sino al reflejo de mi hijo en sus ojos. Es un dolor indescriptible ver cómo la persona a la que le diste la vida se convierte en un extraño. Pero aprendí que el amor de una madre no puede ser una excusa para el abuso. A veces, amar significa poner un límite. Significa decir, hasta aquí. No por venganza, sino por autorrespeto. Dejar que Tomás enfrentara las consecuencias de sus actos fue, quizás, el acto de amor más difícil y necesario de mi vida. Porque no solo me estaba salvando a mí, le estaba dando a él la única oportunidad posible de salvarse a sí mismo. Mi historia, lamentablemente, no es única. Sé que hay muchas personas, especialmente mayores, que se sienten como yo me sentí. Una carga, un mueble viejo en la casa que una vez fue suya. Se sienten silenciadas por aquellos que deberían protegerlas. Si estás pasando por algo así, quiero que escuches bien. Tu voz importa. Tu historia importa.
Tu dignidad no tiene fecha de caducidad. El terror que mi hijo y su esposa sintieron esa noche no fue mi objetivo. Fue la consecuencia de sus propios actos. Mi verdadera victoria no fue ver su miedo, sino redescubrir mi propia paz, mi propio valor. La fuerza no siempre llega con un grito de guerra. A veces llega en el silencio de una habitación, cuando miras la foto de un ser amado y decides que ya es suficiente. A veces la batalla más grande se gana con un simple no, con una llamada telefónica temblorosa o con la decisión de abrir una vieja caja de madera. No subestimes el poder que reside en tu interior, esa reserva de fuerza que has acumulado a lo largo de toda una vida. No importa la edad que tengas ni lo frágil que te sientas. Dentro de ti vive la misma persona que construyó una vida, que amó, que luchó y que sobrevivió. Solo tienes que recordarla. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que luchar para que tu voz sea escuchada en tu propia familia? ¿Has sentido que tu valor estaba siendo puesto en duda por las personas que más amas? Si Magistoria ha tocado algo dentro de ti, si te ha hecho sentir menos solo o te ha dado una pizca de esperanza, te invito a que te suscribas a este canal. Hay tantas historias como la mía que necesitan ser contadas, y cada vez que te unes a nuestra comunidad nos ayudas a amplificar estas voces. Créeme, juntos podemos recordarle al mundo que la dignidad no se hereda ni se compra, se defiende hasta el último aliento.